Y a continuación vamos a presentar a nuestra próxima ponente. Gema Otero Gutiérrez es asesora, investigadora y formadora experta en coeducación y prevención de las violencias contra las mujeres desde la infancia. Licenciada en Geografía e Historia, experta en género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres por la Universidad de Pablo Olavide. Muy importante autora de 2 cuentos coeducativos que son súper éxitos entre profesorado y familia, Super Lola y Lalo, el príncipe rosa. Creadora del proyecto formativo y audiovisual Va de Igualdad y Pásalo. Creadora también de la Agenda Escolar por la Igualdad de la Junta de Andalucía. Apuesta por la coeducación como proyecto social más allá de las aulas, que priman valores fundamentales como la igualdad, la empatía o el buen trato. Y sin más, os dejo con ella. Bueno, buenas tardes, Monse. Gracias por esta presentación, ¿vale? Un abrazo, compañera. Y bueno, ¿me oís bien, no? ¿Todo bien por ahora? Creo que sí. Por ahí veo a Teresa que asiente. Hola, Teresa. Bueno, pues antes que nada, daros las gracias por contar conmigo y por pensar en mí para esta jornada. A todas las compañeras y compañeros de FAPASE, que bueno, que yo creo que mis comienzos como coeducadora fueron antes que entrando en las aulas con familia. Así que bueno, pues soy una defensora a ultranza de la necesidad y la importancia de que las familias contribuyan en cualquier proyecto coeducativo y que además que la familia como agentes sociales de cambio también permitan y favorezcan la educación en igualdad desde que los niños y las niñas llegan al mundo. Hablando con mi compañera Gema de FAPASE, ella estaba muy interesada en que yo no solamente hablara de coeducación, sino que también me centrara en el análisis y la conceptualización de la violencia estructural contra niñas y mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, traigo una presentación que voy a compartir a partir de ahora. Tengo como 1 hora y media para hacer la exposición y bueno, felicitar a mis compañeras que bueno, me han precedido, ¿vale? Yo a Teresa he tenido la oportunidad de verla muchísimo y no solamente de verla, sino de leerla, de estudiarla, de referenciarla constantemente en todas mis formaciones. Para mí bueno, es una maestra y bueno, me ha encantado conocer a Marga y todo lo que trabaja y la importancia también, ¿no? de trabajar en las aulas el amor por la naturaleza y por el medio ambiente y además trabajar la cultura del respeto a la naturaleza. Bueno, voy a hacer la presentación, voy a compartir la presentación, me decís si se ve, creo que sí. Supongo que ya la tendréis ahí en pantalla. ¿La veis, no? Bueno, sí. Pues gracias. Empezamos sobre todo y fundamental diciendo que los niños y las niñas... Sí, se ve perfectamente. Gracias, compañero. Bueno, pues el comienzo de mi exposición es sobre todo diciendo y hablando sobre la importancia de tener claro que la coeducación es un derecho que tienen niños y niñas desde que llegan al mundo. Los niños y las niñas tienen derecho a una educación igualitaria, una educación que esté atravesada por el respeto, por la empatía, por la igualdad, por la solidaridad, por que construyan, digamos, que aprendan a construir desde que son muy pequeños y pequeñas relaciones igualitarias basadas en eso, en el respeto, en la empatía, en el deseo mutuo, en los buenos tratos. Y además que los niños y las niñas, cuando pueden acceder a una educación igualitaria, lo agradecen. Ahí aparece esta viñeta que forma parte de, bueno, de algunas de las viñetas que aparecieron en la Agenda Escolar Coeducativa que hice ya algunos años para el Instituto Andaluz de la Mujer, donde aparecen 2 chicas que hacen un graffiti y le ponen COA educación y dice, ahora sí que vamos a cambiar el mundo. Me parece una herramienta fundamental, poderosa, revolucionaria, valiente, que apuesta por un mundo mucho mejor y sobre todo que tiene en cuenta y que humaniza a la mitad, a un poco más de la mitad de la humanidad, que somos las mujeres y las niñas. Bueno,
Aparecen algunas de mis referentes en coeducación, en este caso pues aparece Ana Alonso del Pozo, que ella además explica, ¿no? Hace una definición de lo que para ella es la coeducación, que creo que es preciosa, ¿no? Que para ella supone un avance en el camino de una sociedad mejor, sin sufrimiento, que proporciona y da la posibilidad de un desarrollo pleno de todas las capacidades, de todas las potencialidades, al margen de los estereotipos sexistas, es fundamental. Para ella y también para mí es un reto revolucionario, es un reto atrevido, valiente, idealista y sobre todo justo, ¿vale? Y que además en nuestro país tiene una larga trayectoria que tiene que ver, bueno, pues cómo comenzó a través de la institución de libre enseñanza, ¿no? Aunque partió de un concepto diferente. Para mí la coeducación está sustentada en el corpus teórico feminista. Yo soy feminista y entiendo que el feminismo tiene que entrar en las aulas para que los niños y las niñas tengan acceso a una educación igualitaria. Porque lo dice la ley, porque debería ser de obligado cumplimiento, porque la coeducación debería estar blindada no solamente en todo nuestro marco teórico y normativo, sino también en el día a día, en nuestras prácticas, en nuestras formas de relacionarnos. No solamente debería formar parte de la comunidad educativa, debería estar en el mismo sistema y, como bien dice mi querida amiga Amparo Tomé, que la coeducación es que debe ser el sistema, no tener un sistema coeducativo, sino que el propio sistema sea coeducativo, ¿no? O sea, que el sistema sea la coeducación. Y además, no solamente es importante contar con este marco normativo, que debería ser de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas, porque evidentemente el cambio tiene que ser estructural. Partimos de una estructura que ya viene atravesada por el patriarcado. Todas las instituciones están atravesadas por el patriarcado y por el machismo, porque venimos de esa cultura, sino que además tiene que apostar por un cambio estructural, no solamente en ese sistema educativo, sino de obligado y efectivo cumplimiento, pero tiene que atravesar no solamente a la comunidad educativa, y cuando hablo de la comunidad educativa no solamente hablo del profesorado y del alumnado, sino también de las familias, del personal laboral que trabaja en los centros educativos, que constantemente están relacionándose con niños y niñas, que están relacionándose también con las familias, también deberían tener formación especializada y continuada en coeducación. Y voy más allá, no solamente el personal laboral, sino también los sindicatos, todo el personal que trabaja en las administraciones públicas, ¿no? y dentro de este sistema educativo. Es decir, y además no tiene que ser un peso que tiene que recaer solamente en el sistema educativo, en las docentes, los docentes, en las familias. Construir la igualdad, construir un mundo más igualitario, tiene que pasar porque la coeducación lo invada todo, lo impregne como una gran mancha de aceite y que entre y que se interiorice en todos los agentes sociales, en todas las instituciones. Se me ocurre y pienso, por ejemplo, por la importancia de los imaginarios, de la creación de relatos y narrativas que niños y niñas acceden a través de las nuevas tecnologías, a través de las series de ficción. Es importante, importantísimo. Yo tengo la suerte de poder trabajar en muchas ocasiones en festivales de cine o con profesionales de los medios audiovisuales, porque pertenezco a AMA, a la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, ¿no? Y creo que es importantísimo formar también a profesionales, ¿no? que construyen imaginarios a través de contenido. Es decir, el cambio tiene que ser estructural y tiene que abordar todas las instituciones y todos los agentes sociales que forman parte de nuestra cultura y, por supuesto, políticas feministas públicas reales. Es fundamental. Yo tengo aquí una pequeña fórmula que yo utilizo para coeducar, ¿vale? Que ya la incorporé en una de las agendas escolares coeducativas que hice para profesorado de infantil y primaria de toda Andalucía, ¿no? Tiene que ser un cambio brutal, es decir, no solamente la formación continua y obligatoria, porque parece que de coeducación sabe todo el mundo, igual que de igualdad, y todo el mundo opina sin tener ni idea ni conocimiento. Yo puedo opinar sobre física cuántica, pero la lío parda basán. La lío parda basán porque os podéis imaginar, yo que además en temas de ciencia ha ido siempre un poquito regular,
Yo en las eché, la verdad es que tampoco a lo mejor me dieron la oportunidad, ¿no?, de desarrollar mi valía y mi potencialidad, pero a mí las matemáticas se me daban reguleras, ¿no? Pues yo me imagino, hablando de física cuántica, yo puedo opinar muchísimo, pero sin tener conocimiento y un argumento sólido, porque ni siquiera sabría definir lo que es la física cuántica, ¿vale? La formación continua, obligatoria y además especializada y además efectiva es fundamental. La formación en feminismo es fundamental, es básica, es, digamos, la base que sustenta después todo ese cambio, todo ese desarraigo del patriarcado que hemos hecho piel desde que somos muy pequeños y muy pequeñas. Todas las personas que estamos aquí, absolutamente todas, somos hijas e hijos de una educación patriarcal que se ha hecho piel, que nos ha invadido por todos los poros de nuestro cuerpo. Y además no solo nos ha invadido, sino que nos ha construido como personas, hasta tal punto de que aparece incluso en el reflejo de nuestros espejos. Es fundamental pasar por un proceso de desarraigo de todo ese machismo que nos ha construido, porque si no lo hacemos, la propia formación también lo permite, porque nos va dando claves y nos va dando estrategias y nos va dando herramientas para que aprendamos a identificar toda esa violencia estructural, toda esa misoginia, todo ese machismo que nos invade, que forma parte de nuestro día a día a través de los grupos de WhatsApp, de las conversaciones que tenemos en la barra de bar o cuando hacemos una reunión familiar. Es fundamental ser capaces de identificar todo eso a través de un desarraigo y pasa evidentemente por un proceso de transformación brutal que dura toda la vida. Toda la vida. Yo llevo muchos años trabajando desde el feminismo, no paro de formarme, no paro de trabajar. En los últimos años estoy trabajando sobre todo en investigación, estoy haciendo una tesis doctoral, no paro de formarme porque creo que es fundamental. Y a día de hoy hay veces que de forma inconsciente me salen cosas y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque soy una hija que viene de una socialización patriarcal que me ha formado como mujer, ¿no? Entonces ese desarraigo es brutal y es necesario. Y por supuesto no solamente la formación, el desarraigo que nos acompaña y que tiene que ser potente, que tiene que ser honesto y que tiene que ser valiente, sino también actuar y ser activistas. Yo cuando llego a casa no dejo la coeducación colgada en la entrada de mi casa, ni la dejo colgada en una mochila, ni en un abrigo. La coeducación ya forma parte de mí porque mi mirada se ha ido construyendo y ha ido cambiando, y mi mirada es cada vez más coeducativa. Tengo una mirada y un pensamiento feminista que me acompaña no solamente cuando entro en un aula o cuando estoy formando al profesorado o cuando estoy formando a las familias, me acompaña a lo largo de toda mi vida ya, incluso en ese mirarme en el espejo, incluso en mis relaciones afectivo-sexuales, en mis relaciones familiares o en los grupos de WhatsApp en los que estoy, y en los que muchos he abandonado porque no permito que en los espacios donde yo esté pues se den conductas machistas. Y si no opto por el activismo, entonces bueno, pues no sería honesta con lo que hago, y además porque creo en lo que hago, que es importante. Vamos a pasar un poco a cómo podemos identificar toda esa violencia estructural que es global a nivel de todo el planeta contra mujeres y niñas. Cuando hablamos de mujeres tenemos que tener muy claro que no somos un colectivo, ni somos una diversidad más. Las mujeres y las niñas son en torno al 51-52% de la humanidad. Es decir, fijaros lo que estoy diciendo, es que es muy importante contextualizar y es muy importante conceptualizar. Ya lo decía Celia Morós, ¿no?, que conceptualizar bien es politizar bien. No se pueden hacer políticas ni se puede transformar el mundo si no conceptualizamos bien. Y es fundamental tener en cuenta de que las mujeres y las niñas somos la mitad de la humanidad. Mi querida Marina Subirá, maestra, como ella, por ejemplo, habla de que las formas de discriminación, y además sobre todo en este patriarcado que podemos definir como patriarcado de consentimiento, ¿no?, del que habla Alicia Puleo, o habla también Ana de Miguel o Rosa Cobo, que son también mis grandes maestras, ¿no? En ese patriarcado en el que estamos, que nos puede parecer menos virulento, nos lo puede parecer, pero solo tenemos que irnos a las estadísticas y ahora veremos, o solo tenemos que encender la tele y ver la realidad. Llevamos unos meses brutales
de casos de violencia contra mujeres y niñas, de violencia vicaria, es brutal, ¿no? Entonces, pero muchas veces esa opresión que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, esas discriminaciones no se ven de forma tan patente, aparecen de forma muy sutiles, muy invisibles, muy difíciles de detectar y de descubrir en una sociedad que a día de hoy sigue siendo profundamente androcéntrica y, bueno, hemos tenido a nuestra querida Teresa que lo explica muy bien. Para mí el lenguaje es fundamental. Acabo de terminar una asignatura en un curso en la universidad y me decían, Gemma, no veas la caña que das con el lenguaje. Y es que es fundamental, es algo que no paso. En mis espacios formativos se habla en un lenguaje no sexista. Tenemos que aprender a nombrar a las mujeres. No nombrar a las mujeres y a las niñas es violencia. Las coloca en una situación de inferioridad, de tener que estar aprendiendo a saber cuándo son tenidas en cuenta, cuándo son nombradas y cuándo no. Eso nos crea también y crea en las niñas un sentimiento de inferioridad y de falta de autoestima brutal. No somos conscientes del impacto que tiene en la vida de las niñas cuando no las nombramos y de los niños, que también aprenden a saber que las niñas no son nombradas. Y eso los coloca en una jerarquía sexual que tenemos que desmantelar. Y nos vamos al contexto porque es importantísimo. No podemos quedarnos en la superficie, no podemos hacer... cuando estamos hablando de coeducación y cuando estamos hablando de cambio social desde un pensamiento feminista, tenemos que argumentar, no tenemos que opinar, tenemos que aprender a argumentar, a crear y a tener un argumentario muy sólido, muy bien construido, muy bien armado, un andamiaje muy potente para, sobre todo, también abordar discursos negacionistas y sobre todo para saber de qué estamos hablando. Entonces, el contexto es muy importante, lo dice Amelia Barcácer. Conocer el contexto, desentrañar el contexto, nos permite tener una visión mucho más crítica y mucho más real de esa radiografía de nuestra realidad cotidiana. Vivimos en un universo, en una cultura absolutamente patriarcal, pero además que tiene la gran habilidad de parecer invisible y además incluso inocua, que no hace daño, que no tiene ningún impacto en nuestras vidas. Además, bueno, Ana de Miguel lo explica muy bien, ¿no? Que el patriarcado además es muy listo, se la sabe, bueno, sabe cómo tiene que armar siempre nuevas estrategias y nuevos discursos para seguir colocándonos en el mismo lugar a las mujeres y a las niñas, ¿no? En un lugar de la subalternidad, o sea, como subalternas, en el otro lugar, en el no lugar, ¿no? Y además, por ejemplo, como le explica Rosa Cobo, cómo el control de las mujeres y de las niñas es uno de los pilares fundacionales del sistema patriarcal. Yo le voy a pasar a las compañeras y compañeros de FAPASE, les voy a pasar una bibliografía coeducativa y feminista, que es mi bibliografía con la que yo me he construido, porque creo que es importante, con recursos y además pues con guías y con libros, porque creo que tenemos que estar constantemente formándonos. Ya la he nombrado antes, Celia Morón, ¿no? Es decir, cómo se construye el discurso de la inferioridad de las mujeres y las niñas. Ese es uno de los grandes legados y del patriarcado más rancio que sigue formando parte también de nuestro día a día, como desde el corpus teórico feminista precisamente lo que permite, cuando hablamos de feminismo, hablamos de una teoría crítica de la realidad, una teoría política que pone sobre la mesa todos los mecanismos simbólicos y materiales que permiten la opresión y la desigualdad estructural y la violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres y niñas. Es importante que sepamos conceptualizar. Gerda Lerner, en su libro La construcción de la creación del patriarcado, que es maravilloso, y lo tendréis en esa bibliografía, habla de la devaluación de las niñas y las mujeres como raíz, ¿no? Como propio pilar de nuestro sistema. Y además que se ve la subordinación como algo natural, que también lo ha dicho Teresa, ¿no? Y la invisibilidad forma parte de la raíz de esa ideología patriarcal.
Y además es muy importante porque ese discurso de la inferioridad de las mujeres está en todo y muchas veces no lo identificamos. Y os voy a poner un ejemplo a pie de aula, que son los ejemplos que a mí me gustan, los ejemplos que voy recogiendo en las narrativas y en los relatos de niños y niñas en los centros educativos donde tengo la oportunidad y la suerte y el honor de poder entrar, ¿no? Se ve muy bien el discurso de la inferioridad interiorizada de las mujeres y de las niñas en situaciones como, por ejemplo, me encuentro casi a diario en las aulas. En un centro educativo, bueno, me pasa en muchos centros educativos, ¿no? Pero recuerdo concretamente en un centro educativo de primaria donde un niño me dijo, mira, Gemma, a mí me gusta muchísimo jugar al fútbol. Digo, pues me parece perfecto. Y me dijo, pero me gusta mucho jugar al fútbol con mi amiga. Resulta que mi amiga es muy buena. Es tan buena que ningún niño quiere jugar con ella. Porque niño que juega con ella, niño que pierde. Dice, a mí no me importa perder con ella, porque yo juego para pasármelo bien. Y además porque me gusta verla jugar y porque aprendo de ella. Y dice, cada vez que hago de portero, es que no paro ni una, es que es buenísima. Dice, cuando estoy jugando con ella y cuando me gana, hay muchos niños que me llaman nenaza. Es importantísimo que la solución y la respuesta a sus dudas no se la demos de inmediato, sino que se haga el silencio y permitamos que los niños y las niñas tengan un espacio de reflexión y de análisis crítico, porque necesitamos construir aulas donde el alumnado sea crítico, una masa crítica fundamental. O sea, yo no quiero que nuestra educación crea borregos y borregas. Yo quiero que cree ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho con un pensamiento crítico. Entonces yo le dije a este niño, digo, muy interesante lo que me cuenta. Vamos a analizarlo, ¿vale? Venga, vamos a hacer un plenario. Yo estaba haciendo otra actividad y a mí eso me pareció muchísimo más importante, porque hay veces que incluso en mis formaciones el guión que llevo lo tiro por la ventana, porque lo que me encuentro en ese momento es mucho más importante para analizar. Y entonces este chiquillo me dijo, vamos a pensar primero en qué significa la palabra nenaza, vámonos a la raíz, vamos a hablar de la palabra y del significado que tiene esa palabra. Y entonces este chiquillo me dijo, pues mira, Gemma, nenaza viene de nena, ¿no? Y dijo una chiquilla, ¿y ser niña? Significa también, ser nena es lo mismo que ser niña. Y dijo el chiquillo, sí, pero fijaros que yo estoy pensando ahora que cuando me dicen nenaza es que es un insulto, me están insultando a mí. Y una niña dijo, es que ser una niña no es un insulto. Y dijo él, y yo me acabo de dar cuenta de una cosa, y fijaros la profundidad del pensamiento de ese niño y de esa niña, ¿no? Es que estoy pensando ahora que cuando me dicen nenaza no me están insultando a mí, están insultando a todas las niñas, porque es como si eso fuera un insulto. Fijaros, y además también cómo se construye ese relato de la humillación de los niños ante la victoria de las niñas. Es decir, cómo los niños no quieren perder ante una niña porque no le supone una humillación. Eso es importante que lo analicemos, porque eso es patriarcado en estado puro. Patriarcado en estado puro. Estos niños que dicen nenaza a lo mejor son conscientes, cuando son mayores sí, cuando son más pequeñitos son conscientes de lo que significa, pues hay que verlo con esos niños y esas niñas. Pero muchas veces lo que hacen es repetir frases, saben que es un insulto, pero no se analiza más allá. Entonces es muy importante crear espacios de reflexión para que analicen, porque en ese momento ese alumnado desentrañó y identificó el discurso patriarcal de la inferioridad de las mujeres. Así es como se construye. Y por supuesto venimos y seguimos además en un proceso de socialización diferenciada y asimétrica que genera y perpetúa jerarquía sexual y que además sigue perpetuando una división sexual de los espacios, divisiones no solamente materiales de los espacios materiales, sino también de los espacios simbólicos. Lo simbólico es importantísimo en la construcción de nuestros imaginarios, pero son muy difíciles de detectar. Para mí la socialización patriarcal es una maquinaria perfecta y muy bien engranada para seguir perpetuando la desigualdad y la violencia estructural entre niños y niñas.
Y ahí, por ejemplo, bueno, en esto me encantaría poder tener más tiempo, porque además sobre esto voy a trabajar en mi tesis doctoral, pero bueno, voy a hablar también de violencia estructural contra las niñas y mujeres, pero tenemos que entender que la ideología patriarcal necesita una herramienta, una estrategia que sea muy poderosa para seguir manteniendo sus imaginarios y sus discursos. Y la maquinaria perfecta es esa socialización patriarcal, esa socialización que se forma dentro de las familias, en el vecindario, con el resto de agentes sociales, además en la escuela. Aparece una socialización en los últimos años y esos agentes sociales que han llegado y han arrasado y han entrado, como hablaba Marga, ¿no?, la compañera, y ella hablaba de bueno, cómo ha inundado todas las nuevas tecnologías. Yo voy a los centros educativos y una de las primeras preguntas que hago es si tienen móviles, y cada vez me preocupa más que van bajando en edad y siguen teniendo móviles, y eso lo veremos un poquito más adelante, y se ha convertido en un agente socializador, además, muy, muy atractivo, muy potente, muy inmediato, muy invasivo, muy reiterativo, muy masivo, que está socializando a niños y niñas desde que tienen, bueno, menos de un año, porque vemos muchas veces en situaciones donde vemos a una niña pequeñita, o una bebé o un bebé con su dedito que sabe manejar ya la pantalla mucho mejor que yo. Y casi podría poner la mano en el fuego de que el 90% de lo que está consumiendo es tremendamente machista, ¿vale? Entonces es importante que sepamos y contextualicemos y sepamos cómo se origina la desigualdad, el discurso de inferioridad, cómo las niñas desde que son muy pequeñas construyen ese mandato de la ley del agrado. Somos educadas para agradar, para, por supuesto, serles útiles al sistema. No somos útiles cuando tomamos conciencia de nuestra opresión y nos rebelamos. Ahí no somos útiles. Somos útiles cuando favorecemos nuestra propia explotación sexual, reproductiva, nuestra propia explotación laboral, nuestra propia explotación doméstica, que también es laboral, y de los cuidados. Es decir, cuando asumimos eso, el patriarcado aplaude con las orejas. Cómo se construyen las niñas, la interiorización, cómo van interiorizando ese discurso de la inferioridad, el mito, cómo se construye desde que son pequeñas, todo el tema del hilo conductor de sus vidas a través del amor romántico, el amor que todo lo puede, cuando vemos que el amor romántico es opresión y que tenemos que empezar a desmontar todo eso, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, cómo se están socializando niños y niñas a través de los juguetes, de los juegos, de cómo construyen también su forma de ver el mundo a través de cómo se mueven por los espacios. Sentaros en un recreo que no haya trabajado la coeducación, y veréis cómo se mueven los niños y cómo monopolizan los espacios, no solamente los espacios físicos, sino los espacios simbólicos o los espacios sonoros. El libro Balones fuera, de Marina Subirá y Amparo Tomé, es maravilloso cómo analizan esa interiorización de los niños a través de esa socialización, de la hegemonía del espacio, incluso de su voz, ¿no? Y por supuesto, Kate Miller, que para mí es fundamental su obra, una feminista radical, y cuando hablamos de radical, no estamos hablando de tirar cócteles molotov por la ventana. Cuando hablamos de radicalidad, cuando hablamos de feminismo radical, cuando hablamos de algo radical, significa que tenemos que ir a la raíz. Si nos quedamos en la superficie, lo único que hacemos es favorecer un sistema que nos aplaude a dos manos, porque estamos permitiendo que eso se siga perpetuando. Cuando yo hablo de discurso radical, hablo de un discurso que va a la raíz, se va a la misma raíz para identificar todos esos mecanismos que son tan difíciles de ver, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, ella habla muy bien en su libro Política Sexual de cómo no hace falta asociar el sistema socializador, porque es tan perfecto, no hace falta utilizar la violencia muchas veces, porque es tan perfecto, es tan sutil, entra tan bien, como algo natural, que no lo es, construido. Hablamos de todo ese proceso, de todo ese constructo que es el género. El género es una construcción social que tiene su base material en el sexo, y además es una construcción social que no solamente, cuando hablamos de género, tenemos que nombrar los roles y estereotipos, es algo mucho más.
con un diseño mucho más estructurado, porque no deja de ser una estructura de poder y de dominio que sigue perpetuando el poder y el dominio masculino. Entonces las niñas interiorizan ese discurso. Os voy a leer un pequeño relato, una pequeña narrativa de una niña y fijaros cómo evidencia y además lo identifica. Ella dice, yo les explico, les pregunto, bueno, ¿cómo es? Cosas que estéis escuchando desde que sois pequeños y pequeñas, que tengan que ver, pues, con vuestra socialización, les explico lo que es el proceso de socialización, la importancia de cómo aprenden a construirse a través de los juegos, de los juguetes, de los relatos que escuchan, de las frases, de las restricciones, de aquellos que se aplaude o de aquellos que no, en función de si son niños o niñas. Y bueno, hace unos análisis maravillosos. Y ella hablaba de una de las primeras, bueno, fijaros el primer relato que aparece, la primera frase que lleva escuchando esta niña de primero de la ESO, estoy hablando de una niña de 11 años, que ella dice que lo que más escucha en su vida es no abran las piernas. Pero esa qué clase de frase es para una niña. Y todas reconocemos ese mandato de que no abramos las piernas, como si cuando nos sentamos y abriéramos las piernas estuviéramos invitando a que entraran. Es un discurso tremendamente misógino. Es decir, a las niñas, desde que somos pequeñas, se les dice que cierren las piernas al sentarse, que cuiden su espacio, que ocupen el menor espacio posible y que si lo ocupan, allá ellas, porque son responsables de lo que a partir de ahí les pueda pasar. No somos conscientes de que les estamos haciendo pasar por la asunción de la responsabilidad de la opresión y la violencia que sufren. Ponte vestidos, no digas palabrotas. En las mujeres, el hecho de que seamos rebeldes, de que además mostremos ira, enfado, está muy mal visto, porque claro, cuando nos enfadamos, y además cuando nos enfadamos no se nos toma en cuenta o se ríen de las niñas cuando aparecen, cuando están evidenciando sus malestares. Ay, qué exagera eres, pues no sé, ay, eso son tonterías. La palabra tontería no os podéis imaginar la de veces que me sale. Y cuando a las niñas se les dice que están hablando, están diciendo tonterías, muchas veces lo que están es destapando sus malestares. Cosas que están, y cómo están empezando a identificar esa opresión. Fijaros, por ejemplo, por la noche no sales. Esa cultura del miedo. Cuando yo le pregunto a las niñas a qué tienen miedo, comparten miedo con los niños. Miedos a la oscuridad, miedos a las películas de terror, miedos a perder a alguien que quieren, miedo a quedarse solo, sola en casa, ¿vale? Pero además de esos miedos, aparecen los miedos que son fruto de esa socialización diferenciada. Y las niñas de cuarto, de quinto y sexto de primaria tienen en sus imaginarios el miedo, y así lo evidencian y así lo escriben: tengo miedo a salir sola por la calle, tengo miedo de que una furgoneta aparezca y me arrastre, tengo miedo a que alguien me secuestre. Disculpad la expresión, pero qué mierda de mundo tenemos y hemos construido para que las niñas, desde que son muy pequeñas, tengan miedo a tomar la calle, y no solamente la calle, y ya lo veremos más adelante, sino porque muchas veces donde sufren violencias sexuales son en espacios familiares o en espacios de contexto más cercanos, ¿no? Hablando de violencia contra las mujeres, tenemos que contextualizar, pero también tenemos que poner números, porque cuantificar la violencia es importante. Y esto que os muestro es solo la punta del iceberg, porque sabemos que la inmensísima mayoría de mujeres no denuncian y muchas de ellas ni siquiera identifican la violencia que soportan. Y es increíble que estemos hablando de 11.688.411 mujeres de 16 o más años que ya hayan sufrido violencia machista. Y estamos hablando de que esto es la punta del iceberg. Y no estamos cuantificando la violencia que sufren las niñas. Ahí no estaría cuantificada a la niña que han asesinado de 14 años. Y tenemos que poner la mirada en el victimario, no en las víctimas solamente. Y es importante saber quiénes son los agresores y cómo se construyen, porque ni son monstruos, ni son marcianos, ni son entes que aparecen. Son niños, hombres que se han construido a lo largo de ese proceso de socialización, han construido ese discurso de la superioridad
y han interiorizado relaciones de poder y dominio sobre las mujeres. Eso tenemos que, esa patata caliente hay que ponerla sobre la mesa. Y hay que hacer crítica y autocrítica para desmontarla. Y por supuesto, por ejemplo, bueno, fijaros, estadísticas y estudios hay millones, ¿no? Y como por ejemplo, este estudio que hizo Save the Children en 2020 y sobre todo el impacto de la pandemia, el impacto sobre todo en la vida de las niñas, ¿no? Y cómo hablaba de, bueno, cómo aparece esta cifra de 2,5 millones adicionales de matrimonios infantiles. No lo podemos llamar matrimonios infantiles porque aquí estamos hablando de niñas que son abusadas, que son violadas por pedófilos. Vamos, eso es que vamos a conceptualizar bien. Y además, como muchos de esos embarazos infantiles, embarazos de niñas y adolescentes, son fruto de la violencia sexual. Hablamos de violencias sexuales. Y aquí, por poneros un ejemplo del círculo de la violencia, no concéntrico de la violencia, en que esa cifra que aparece en la macroencuesta sería, bueno, pues no estaría dentro de ese círculo que es el último círculo, la violencia real. Es la violencia que se condena o que se identifica, ¿vale? Pero no sabemos el alcance de la violencia real ni la violencia conocida, si conocemos la violencia denunciada a través bueno, pues de todas esas denuncias que forman parte digamos, de esa gama impresionante de violencias cotidianas que las mujeres aprenden a identificar. Entonces, nos queda muchísimo por el camino. Y cuando yo hablo de violencia estructural contra las niñas a nivel global, tenemos que conceptualizar y saber lo que es. Porque nacer niña ya es una premisa en sí para sufrir violencia por razón de sexo. Las niñas llegan al mundo y ya digamos, es un factor de riesgo. Es importante, en mayor o menor intensidad. Es importante saber la cantidad de infanticidio femenino, los abortos selectivos, los feminicidios, la mutilación genital, la trata y la explotación laboral y reproductiva de las mujeres y de las niñas, las violaciones sistemáticas en los conflictos armados. Violan de forma sistemática a las mujeres y a las niñas, como si fueran botines de guerra, como si fueran cosas, como si no valieran nada. Las violencias sexuales no solamente en los espacios, porque nos educan para tener miedo en la calle, pero no nos educan para que podamos identificar o que podamos denunciar cuando nos viola mi padre, mi tío, mi hermano, mi abuelo o mi mejor amigo. Eso hay que ponerlo también encima de la mesa. Todas las pruebas de pureza, los asesinatos de honor, la violencia simbólica, la cosificación, la hipersexualización, forman parte de ese reguero, de esa estructura de violencia global y estructural contra las mujeres. Para hablar de hipersexualización os pongo este ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Este ejemplo que apareció, bueno, pues no sé si la conocéis, si habéis visto la serie Stranger Things, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues ella es, digamos, la protagonista y esta actriz, Millie Bobby Brown, ¿no? En el 2017, pues apareció cuando tenía, creo que aparece 13 años, ¿vale? Apareció en un reportaje fotográfico donde se la hipersexualizaba. Y está absolutamente normalizado. Y no lo vemos ni lo identificamos como violencia. Este libro es maravilloso y muy bien escrito, de Muñecas Vivientes, El regreso del sexismo, de Natasha Walter, precisamente habla de este tema, ¿no? Ella hace un análisis brutal sobre cómo ha resurgido el viejo sexismo de toda la vida a través de otros discursos que ahora veremos, ¿no? Y por supuesto, cómo este resurgimiento del sexismo tiene debajo todos esos discursos, todos esos desequilibrios y toda esa desigualdad estructural. Para Catherine McKinnon, ella habla de que cuando una mujer está objetificada, significa que, bueno, es una mujer que está deshumanizada, evidentemente, y que además, cuando, por ejemplo, sexualizamos a las mujeres y a las niñas, esto implica que puedan ser utilizadas de cualquier manera, no solamente a través de la explotación sexual, sino que
nosotras mismas, no solamente nuestros cuerpos, porque nosotras no nos podemos disociar de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de vientres de alquiler, estamos hablando de mujeres que se alquilan, porque los vientres no van aparte, no podemos sacarnos el vientre y ponerlo sobre la mesa. O cuando hablamos de que los hombres tienen acceso a nuestros cuerpos, tienen acceso a nosotras, que vamos con nuestros cuerpos. Es importante, ¿vale? Y cuando estamos hablando de hipersexualización, Rosa Cobo-Bedía lo explica muy bien. Cuando hablamos de hipersexualizar, estamos hablando de inferiorizar, estamos hablando de cosificar. Aquí estamos viendo imágenes reales de cómo las niñas son utilizadas como cosas, niñas cosas que venden cosas. Y cómo además el discurso de la pornografía también aparece de forma muy simbólica y brutal. Fijaros esa foto de esa niña que está apoyada en el coche. La otra parece que es una chica joven, una mujer adulta que también está infantilizada, pero fijaros esa niña pequeña, absolutamente pornificada, cosificadas para vender coches, como si fueran un producto más. Y para que veáis, solo tenéis que entrar, incluso aparecen, bueno, si os metéis en páginas incluso que venden ropa, como Shein, bueno, como Zara, como AliExpress, un montón de plataformas que tienen absolutamente interiorizado el discurso de la hipersexualización de las niñas. Fijaros que no solamente estamos sexualizando a niñas adolescentes, sino es que ya el patriarcado no tiene vergüenza ninguna y ya empezamos a sexualizar a bebés, que les ponemos tacones simbólicos y las vestimos como si fueran señoras mayores. Fijaros, estas imágenes ponen los vellos de punta. Niñas hipersexualizadas para el consumo, para el deleite de la cultura de la pedofilia. Los pedófilos aplauden con las orejas. Fijaros cómo se hipersexualiza a las niñas y cómo se las deshumaniza a través de imágenes donde son cosificadas. Y os voy a explicar un poco cómo es ese proceso de cosificación en las niñas. Muchas veces en la fotografía, en esas imágenes, aparecen fragmentadas, ¿vale? No aparecen sus cuerpos enteros, aparecen fragmentadas, como objetos consumibles. Además, utilizan accesorios para parecer deseables y atractivas. Fijaros esa imagen de esa actriz que ahora no recuerdo su nombre, que es una chica que empezó siendo actriz muy pequeña, y fijaros la sutilidad de la imagen, donde tiene colocada el perfume, ¿vale? Fijaros, pornificada. O esa niña pequeña, totalmente sexualizada, que come patata frita. O esa niña que aparece fragmentada, que solo aparece, bueno, la parte de abajo de su cuerpo, ni siquiera entero. Y es de una campaña de ropa para escolares. Venden uniformes escolares. Fue una campaña muy polémica en Inglaterra, ¿vale? Y fijaros, ¿creéis que es realmente necesario? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué no vemos que eso es violento? Esa niña que se está levantando la falda, ¿para qué? Para vender una falda de uniforme necesario, colocar a la niña en esa situación de riesgo y de violencia. Es decir, es brutal y cómo además se les impone una sexualidad que es adulta y además es patriarcal, porque es una sexualidad para el goce de lo masculino, de los hombres. Y cómo además la normatividad, fijaros esas niñas tan delgadas, ¿no? Con sus bikinis, cómo la normatividad de la belleza sigue basada en la perfección y en la delgadez. Y es increíble porque eso es que está impactando en las niñas, observarlas cuando salen con sus, y lo vamos a ver un poquito más adelante, con sus móviles, la cultura del selfie que vamos a ver más adelante, como las niñas y las mujeres adultas también tiramos de filtros porque nunca nos vamos a ver bien, porque nuestro cuerpo siempre está en construcción, siempre además nuestro cuerpo tiene que ser reparado, porque nunca está a la altura y mucho menos a la anchura. Cuando digo a la anchura hablo también de mí misma. La importancia de esa enorme delgadez y de esa perfección, ese ideal de la perfección. Fijaros, por ejemplo, bueno, pues el tratamiento del cuerpo en las imágenes, disculpadme porque se me ha metido algo en el ojo.
las cosas del directo. Fijaros, ¿no? Cómo aparecen esas poses, son poses muy exageradas y que muestran su deseo de ser admiradas o deseadas sexualmente. Si tuviera la oportunidad de trabajar en un aula, pues esto lo estaríamos trabajando y lo estaríamos analizando en grupo y os permitiría, bueno, pues que hablaréis de vuestras primeras percepciones, de lo primero que impacta, de la primera idea que os llega cuando veis las imágenes, ¿no? Y una cosa importante también y muy peligrosa y muy potente, y por ejemplo Carmen Ruiz Repullo lo habla muy bien sobre el tema de la pornosocialización, cómo los niños y las niñas se están socializando y están aprendiendo a socializarse a través del porno, cómo ya aparece la pornificación de las imágenes de las niñas, que muestran entrega de actitud sexual y de sumisión en niñas pequeñas. Fijaros esas imágenes, son brutales. O también, como por ejemplo aparecen imágenes pornificadas de mujeres adultas vestidas como niñas, como colegialas, con sus gafitas, bueno, muchas veces incluso aparecen con chupe, es brutal, ¿no? Para, bueno, pues esa cultura de la pedofilia, ahí pues están encantadísimos de la vida, claro. Y algunos de los ejemplos de los discursos patriarcales que permiten esa permeabilidad del relato. Fijaros esta imagen, ¿no? Una imagen de dos niños y una niña, y cómo, por ejemplo, las niñas desde que son muy pequeñas interiorizan, bueno, y también los niños, cómo interiorizan la norma patriarcal del ocultamiento del cuerpo de las niñas, porque el cuerpo de las mujeres y de las niñas siempre es sexualizado, el de los niños no. Por eso los niños enseñan sus tetas. Por eso cuando voy a un centro educativo, me pasó en un centro educativo de secundaria que una niña en su narrativa expresó su malestar, su enfado por esa ocultación, digamos, de sus pechos, ¿no? Y ella decía que le parecía una falta de respeto que incluso en el propio centro educativo, cuando estaban haciendo a lo mejor educación física y tenían mucho calor, los niños, ¡pum!, se quitaban la camiseta. Y decía, no es justo, porque yo no me puedo quitar la camiseta. Entonces, en ese momento en las aulas pasan cosas mágicas, hay veces que son una magia más buena que otra, pero siempre hay algo mágico. Y entonces un chiquillo dijo, pues yo me quito la camiseta, y se quitó en mitad de la clase la camiseta, bajo las risas de la mayoría de la clase, ¿no? Y entonces le dijo, ¿te parece divertido? Pues a mí me parece violento y me parece injusto, porque si yo me quitara la camiseta ahora mismo y enseñara las tetas, me llamaríais puta. Un análisis brutal. Y cómo las niñas de que son muy pequeñitas empiezan a tener vergüenza de su cuerpo porque su cuerpo se sexualiza. Su cuerpo se está autorizando. O sea, es que es importante que esto lo veamos. O como, por ejemplo, en la industria de la moda hipersexualiza a las niñas a través de las marcas y tendencias y modelos a seguir, ¿no? Y fijaros cómo esta foto que fue extraída de las redes sociales de una mujer que fue a comprarle un bikini a su hija y se encontró, bueno, pues que el bikini para una talla de 5 y 6 años, pues tenía relleno. Y entonces yo me pregunto qué mensaje, porque eso es importante, estas cosas no las tenemos que preguntar, las cosas no se hacen porque así, ni creáis que no tiene impacto. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué mensaje recibe una niña de 4 o 5 años cuando al comprarse un bikini con top, que ella le está diciendo que se tiene que tapar arriba, la parte de arriba, por supuesto, que además ese top viene con un relleno. ¿Qué le estamos diciendo a las niñas? ¿Qué le estamos diciendo a los niños? Porque a las niñas les decimos que su cuerpo hay que taparlo y a los niños les estamos diciendo que su cuerpo pueden mostrarlo. Volvemos otra vez a la jerarquía y no nos damos ni cuenta. ¿Vale? Lo que le estamos diciendo a las niñas es que de alguna manera u otra tienen que cambiar su cuerpo. Que su cuerpo hay que transformarlo porque no está bien. Y es importante que eso también lo tengamos en cuenta. Como por ejemplo, ya no escapa ni siquiera a los juguetes, la hipersexualización, porque se sexualiza a las muñecas y genera toda una narrativa, que es importante. Fijaros, las muñecas que aparecen arriba fueron muy denunciadas en las redes sociales porque aparecían en una bola de plástico y cuando las sacabas de la bola de plástico te decían que si la metías en agua, no sé si caliente, ¿vale? Sucedía algo mágico. Y entonces, bueno, podéis ver vídeos incluso, ¿no? Y aparecen algunas
mujeres bueno, madres que lo denuncian, ¿no? Que cuando tú metías la muñeca en agua, aparecía vestida esa guisa. Y ahí aparece, bueno, pues la pornificación más absoluta. Fijaros en la ropa, los tangas, los ligueros. Es que es brutal. Ni a las niñas pequeñas. ¿Qué le estamos contando? ¿Qué le estamos diciendo a las niñas? ¿Cómo que tienen que ser sus cuerpos? ¿Qué se espera de ellas? Que ellas mismas se hipersexualicen y se miren a sí mismas como un objeto. Y, por supuesto, la proliferación de salones de belleza solamente para las niñas, donde aprenden a desfilar, a posar, a rendirle culto a la belleza. Cuando le rendimos culto a una belleza patriarcal, dejamos de ser libres porque empezamos a estar solamente pendientes de la validación de la mirada masculina. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. O cómo la cultura del selfie lo invalida todo. Y cómo estamos viendo y vamos por la calle y vemos a las niñas que están posando constantemente o bailando, mientras ellos saltan, corren y se lo pasan también pipa, y ellas están todo el tiempo posando, haciendo morritos, ¿vale? Y muchas veces utilizando filtros porque no se gustan a sí mismas, porque nunca van a estar a la altura. Y entonces tienen ese mensaje de que sus cuerpos se tienen que corregir. El mensaje que reciben las niñas es que nuestros cuerpos se tienen que corregir para que el patriarcado esté contento. O como, por ejemplo, se está glamorizando, y además se está ocultando la explotación sexual de las mujeres en edades cada vez más pequeñas. Es brutal. Es que es súper violento. Satán es mi sugar daddy. La figura del sugar daddy ya aparece, bueno, el otro día en una formación con profesorado me decía una profesora que con su alumnado de primero de la ESO, una alumna le dijo, tú lo que te tienes que buscar es un sugar daddy. El sugar daddy, vamos a conceptualizar bien, es el putero pedófilo de toda la vida. Es algo tan sencillo como ese. Y vemos, por ejemplo, que en este momento, bueno, hace un par de años apareció esta campaña publicitaria que quitaron, ¿vale? Y este producto, porque es tremendamente violento. Es decir, es un producto, es un maquillaje que va dirigido, fijaros los colores, bueno, pues a chicas jóvenes, ¿no? Y chicas adolescentes. Y digamos que lo que hace es que parece el propio kit de belleza, de que estos son sombras de ojo, tiene colores, debajo de cada sombra de ojo aparece digamos que aparece, se me ha olvidado la palabra, primero, parece que es una tarjeta de crédito, ¿vale? Es decir, pues tú abres una tarjeta de crédito que te da puntos, dependiendo de los servicios. Esa era la palabra que no me salía. Y debajo de cada color hay un servicio que tú das. Y el servicio que tú das es prostitución de toda la vida. Y estamos maquillando la opresión y la violencia y la explotación sexual contra las mujeres para que las niñas piensen que eso es muy empoderante y además eso es plena libertad sexual y además eso mola. Tener un sugar daddy mola. Fijaros en la letra de la canción que nos va a representar en Eurovisión. No me meto en los aleos de que la polémica, porque yo ni siquiera vi lo de Benidorm ni nada de eso. Pero vámonos, bueno, y no solamente esa letra, muchísimas letras, pero ahí aparece la figura del sugar daddy. Entonces, ¿qué le estamos contando a las niñas? Que ellas mismas asuman el rol de autoexplotarse sexualmente como si fuera eso algo maravilloso, ¿vale? O, por ejemplo, plataformas como OnlyFans, Sugar Daddy, todas esas plataformas que el alumnado de secundaria lo conoce, pero es que lo que más me preocupa es que el alumnado de primaria también empieza a conocerlo. Y eso me preocupa muchísimo, porque aquí lo que te están vendiendo es una camiseta y va dirigida a una niña. Y lo que pone es que Satán es mi putero pedófilo. Como además sigue permeando ese discurso, pues ya, bueno, pues el patriarcado siempre le da la vuelta y no le parece suficiente, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay toda una industria potente que controla, bueno, con millones de dólares y de euros, ¿no?
cada vez más consumida, tiene un consumo masivo, millonario, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de hombres que consumen este tipo de muñecas, ¿vale? Es brutal. Por ejemplo, Lidia Delicado, ¿no? Que ella es experta en este tema, ¿no? Fijaros, ¿no? Como, por ejemplo, aparecen esta fotografía donde aparecen la parte de abajo de niñas y mujeres. Fijaros, la más pequeñita, es una niña pequeña. Y es brutal, porque son muñecas que le llaman muñecas sexuales, pero bueno, que ya define y conceptualiza como robots y muñecas pornográficas. Y os he puesto las imágenes más sutiles. No os podéis imaginar las imágenes que podéis encontrar en muchas de estas empresas que venden de forma masiva, porque es un consumo masivo cada vez más, ¿vale? Cómo venden muñecas que son bebés, con chupe, con sus pañales, y son robots y muñecas pornográficas. Esto es tremendo. Y además lo que hacemos con las niñas es que primero les acortamos y desmantelamos, por supuesto, su infancia. Su infancia cada vez más corta, porque claro, les estamos pidiendo que se comporten como mujeres, que asuman roles para los que no tienen madurez, ni psicológica, ni además, ni vivencial. O sea, es brutal, ¿no? Y además se las coloca en una situación de sufrir violencias sexuales y violencia machista, o sea, desde que son muy pequeñas. Y fijaros lo cruel que muchas veces, de forma inconsciente, las propias familias hipersexualizamos a las niñas, las aplaudimos, y lo que le estamos mandando, el mensaje que le estamos mandando es que son tenidas en cuenta y aplaudidas cuando son guapas o cuando son sexys. Y no nos damos cuenta. Y en los centros educativos, por supuesto, no son los espacios donde más se hipersexualiza a las niñas, pero de pronto queremos coeducar, queremos llevar la coeducación a las aulas y se nos olvidan los espacios de ocio. Se nos olvida el recreo, el patio, o se nos olvidan las fiestas de fin de curso. Y entonces a los niños les permitimos que se disfracen de lo que quieran y a las niñas les ponemos una mini faldilla y un top y decimos que muevan el culito. Y entonces las niñas, de manera simbólica, aparecen en un espacio, aparecen en el escenario, cosificadas, hipersexualizadas, las aplaudimos, les decimos que están guapísimas, que como han triunfado, y su triunfo, empiezan a interiorizar su triunfo a través de su imagen, de la belleza y de cómo se hipersexualicen. Y entonces ahí se inicia el proceso por el cual las niñas empiezan a querer ser tenidas en cuenta y entonces empiezan a interiorizar esos mecanismos. Si soy guapa, si pongo poses, si me he visto con ropa guay o con ropa cortita, me van a aplaudir porque voy a ser guapa. Y entonces las niñas interiorizan la necesidad de una validación externa. Y eso es tremendo. Y después los niños, el discurso y la socialización de los niños está basado en una de las cosas que tienen que soportar los niños cuando son muy chiquititos, que muchas veces te lo cuentan, ellos también te cuentan algunos malestares de cuando les pregunto cómo se socializan, ¿no? Y cómo me cuentan cosas, algunas son divertidas por cómo te las cuentan, pero bueno, debajo tiene ahí pues un análisis brutal, ¿no? Y, por ejemplo, pues me dicen, pues mira, Gemma, yo veo que los niños nos socializamos. El otro día en un centro educativo muy gracioso me dijo, no, Gemma, es que nos socializamos a hostia, es que nos damos una hostia, unas collejas, que es que a mí me hacen daño. Es que además, como digas que no, es decir, como el discurso de la socialización masculina y de la masculinidad, cómo se construye la masculinidad, es que tienen que estar, desde que los niños son muy pequeños, tienen que estar demostrando constantemente que son hombres y no niños a tiempo completo, las 24 horas del día. Y además, la fragilidad de la masculinidad pasa porque si tú no demuestras que eres muy macho, esa masculinidad se deshace. Entonces tienes que estar constantemente. Y eso también los coloca en situaciones de riesgo o en situaciones de violencia. Y como la violencia muchas veces, que entre los niños lo utilizan como un mecanismo para mostrar poder o mostrar estatus, ¿vale? Como muchas veces eso se aplaude. La violencia en las niñas no está permitida. No significa que no nos encontremos niñas que sean violentas, niñas que han aprendido que eso puede ser una buena estrategia para ser tenida en cuenta o para tener poder. Pero la socialización masculina, uno de sus grandes pilares es que primero tienen que estar reafirmando su masculinidad constantemente
la permisividad, por ejemplo, de la violencia y sobre todo el hecho de que los niños tienen que estar constantemente dejando muy claro que no son niñas, porque ser una niña no vale lo mismo, no tiene el mismo valor social. Entonces, otro de los mandatos de la socialización de los niños es la hipersexualidad. Tienen que ser muy machos y tienen que ser muy activos sexualmente y tienen que enrollarse con todo el mundo, ¿eh? Por supuesto. Y bueno, a poder ser, el discurso siempre es heterosexual, ¿vale? Lo tenemos claro, porque en los relatos que yo recojo de muchos chiquillos, pues me cuentan, bueno, es que para que seas aceptado no puede ser gay, no puede ser mariquita. Pues ahí aparece también la homofobia de una forma brutal, ¿no? Todo eso tenemos que desmontarlo. Pero demostrar la hipersexualidad, que tiene que ser un rollo para los niños, también te coloca en una situación de poder, porque te coloca en una situación de sujeto. Tú eres sujeto. No es lo mismo la hipersexualidad que la hipersexualización en las niñas, que las coloca en objetos, en cosas consumibles. Las niñas son socializadas para el disfrute de los niños y los hombres adultos. Y los niños aprenden a interiorizar que tienen, o sea, no solamente su deseo, sino que su deseo personal y sexual es un derecho y tienen derecho al libre sexo, y pongo cuerpo, entre comillas, a las mujeres y a las niñas. Lo tienen muy claro. Mira, Gemma, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre se con una tía y de pronto me dice que no, que se aguante, que llegue hasta el final. Y yo digo, pero tú te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. Eso es violencia sexual, tú no la estás identificando. ¡Ah! Por no haber dicho que sí. Pero es que muchas veces ni siquiera en las situaciones, en las relaciones de poder, el consentimiento no sirve de nada, porque yo puedo estar consintiendo por miedo, por supervivencia, porque he sido socializada para pensar que tengo que hacerlo y es mi obligación. Es decir, las relaciones sexuales, las relaciones personales tienen que estar basadas, primero, en el deseo mutuo. Es fundamental. Tiene que haber consentimiento, pero junto con un deseo mutuo. Es importantísimo, y tienen que ser relaciones basadas en la empatía y en la igualdad. Fijaros, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Y cómo constantemente el patriarcado no deja de redefinir y crear nuevos discursos para la explotación sexual, reproductiva y laboral de las mujeres y las niñas. ¿Qué está vendiendo ahí un coche? ¿Por qué tiene que aparecer una niña, que es prácticamente una niña, de esa manera? Es tremendamente violento, la estamos cosificando. Si es una cosa, le puedo hacer lo que me dé la gana, o la puedo vender si quiero, porque es una cosa, no es un ser humano. Y estas son, digamos, los tres grandes discursos, los tres grandes argumentos del patriarcado. Primero, ahí lo pongo, ¿no? La opresión ni empodera ni libera. ¿Por qué? Porque hablar de libre elección, teniendo claro cómo las niñas son socializadas, hasta qué punto las niñas eligen libremente. Si son, digamos, educadas y arrastradas a asumir un papel de otredad y un papel de subalternidad, hasta qué punto en un sistema que oprime y violenta a las mujeres existe la libre elección. ¿En qué momento podemos pensar que tu opresión tiene que ver con el empoderamiento femenino? Que yo me cosifique y yo me venda esos empoderamientos. Y la liberación sexual es yo romper la sexualidad patriarcal y vivir mi sexualidad como me dé la gana. Estos son los nuevos argumentos, ¿vale? Bueno, pues aquí, por ejemplo, concepto que esto también lo explica muy bien Carmen Repullo o Isabel Menéndez, ¿no? El concepto de capital erótico, como Hacking habla de que es el poder de fascinar a los demás, es decir, es un concepto que nos permite, desde una perspectiva feminista, identificar cómo las niñas son arrastradas para que aprendan a autocosificarse, ¿vale? Es como la nueva mística de la feminidad bajo un disfraz de libertad sexual y empoderamiento, y no deja de ser un instrumento neoliberal y patriarcal. Y cuando la hipersexualización de las niñas pues ya está en el imaginario colectivo, se ha normalizado, lo aplaudimos, no nos damos cuenta de que es opresivo ni violento, pues el patriarcado dice, pues vamos a dar otro paso más, porque yo quiero ir más allá siempre, claro.
y aparece pues la pornificación de la cultura, ¿no? Tyler y Quinn, por ejemplo, aquí hablan de que es un proceso de fragmentación y de difuminado de relatos, ¿no? Y de narrativas pornográficas, tanto visuales como orales o escritas. No me da tiempo, pero si no yo os traería dibujos y narrativas y relatos donde aparece toda esa pornificación y me hacen dibujos. Es impresionante cómo está absolutamente interiorizado, ¿no? Y es a través de la cultura, porque vemos muchas veces, pues incluso en festivales de música, o vemos vídeos musicales donde las protagonistas, las mujeres, aparecen absolutamente cosificadas o hipersexualizadas, como muchas artistas que tienen, bueno, que son buenísimas, ¿no? Se va viendo cómo hay un proceso cuando entran en la industria de la música, cómo vamos viendo ese proceso de hipersexualización hasta la pornificación, porque para mantenerse ahí, pues tienen que pasar por eso. Entonces, es increíble. No se trata de criticarlas a ellas, sino criticar al sistema que lleva a las mujeres y a las niñas a esa situación. Aquí voy a pasar porque ya voy con poco tiempo y quiero terminar al menos un par de minutitos antes para que dé tiempo de cerrar las jornadas, ¿no? Pero fijaros como, por ejemplo, pues las víctimas de violencias sexuales, como las niñas, por ejemplo, pues triplican o casi cuatriplican, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que cuando, por ejemplo, hablamos de trata con fines de explotación sexual, el 92% son mujeres y niñas y el 8% son hombres y niños que en su mayoría son para el consumo masculino, en su mayoría son para el consumo masculino. Y en una cultura donde pone el énfasis a lo rojo y no a lo azul, es una cultura patriarcal. Tenemos que darle la vuelta y trabajar con los victimarios. Es decir, estamos viendo que el 98,1% de los condenados en el 2008 son hombres en temas de violencia sexual. Y cuando aparecen mujeres con un poquito más de grado, tienen que ver con que son mujeres que están metidas en tráfico de trata. Se dedican a la trata, ¿no? Son intermediarias o forman parte de la trata. Entonces, esto tenemos que ponerlo sobre la mesa. Esto tenemos que abordarlo en las clases, en las aulas, porque tenemos que trabajar con los victimarios, tenemos que trabajar con los niños de que son muy pequeños. ¿Vale? Fijaros las estadísticas, voy a ir pasando. Y me paro aquí un momentito porque cuando salió el tema del juego del calamar, muchas AMPAs y muchas familias, digamos que fueron muy activas en las redes sociales. Bueno, pues porque empezaron a cuestionar, ¿no? La violencia que se ejercía y cómo ha impactado en muchos niños y niñas y cómo aparecían, por ejemplo, este juego y este imaginario de esta serie, incluso en los patios del recreo. Esto nos llama mucho la atención y de pronto nos enfada. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué esto nos enfada el juego del calamar como una escuela de violencia? Y pongo ahí velada cómo la pornografía es una escuela de violencia contra las mujeres y las niñas y ni nos movemos. No nos movemos. Porque vemos y identificamos y nos duele mucho más la violencia que se ejerce contra los niños que contra las niñas. Es algo simbólico, no nos damos ni cuenta. Pero cuando solo atenta contra las niñas, no lo identificamos. Según el último resumen de Pornhub en 2019, el tráfico de consumo, digamos, de pornografía mainstream fueron el 83,7% en móviles. Ahí no podemos detectar cuántos menores están consumiendo pornografía. Pero ya sabemos, en los últimos estudios, que los menores, y estoy hablando de niños en primaria, lo consumen. A mí me lo cuentan en las aulas. Sheila Jeffrey, por ejemplo, dice que la pornografía es una forma de explotación sexual, como la prostitución, o Peter Cecil, que se encarga también, que estudia sobre todo el tema de los puteros, afirma que es un marketing de la prostitución. Y Mónica Lario, en su último libro, ¿cómo se llama? Política sexual de la pornografía. Habla precisamente de que es un discurso político de violencia y de odio contra las mujeres. Y esto está impactando de forma brutal, sobre todo a los niños, que son los que más consumen, porque las niñas, hay niñas que también consumen algo de pornografía, pero muchas de ellas casi seguro que solo lo consumen
para saber qué se espera de ella, o porque también quieren saber un poco sobre sexualidad cuando la pornografía nada tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Y os pongo aquí el caso de Billie Eilish, que ella habla, hace poco salió en una entrevista y ella habló de que su exposición a la pornografía a partir de los 11 años, pues la destrozó, ¿no? Porque aprendió a no decir no a las cosas que no eran buenas para ella, ¿no? Y el libro, el estudio que se hizo en el 2019 de Luis Ballester y Carmen Orte, en ese estudio aparecía que la edad mínima de consumo de pornografía mainstream es de 8 años. Ya hay niños, pero claro, hay niños que tienen su móvil y que muchas veces a los niños y a las niñas les llegan contenido pornográfico a través de TikTok o a través de Instagram, a través de las redes sociales. No hace falta ni que lo busquen, les llega. Ya los algoritmos están preparados para que cuando captan a un menor, les llega. Entonces, ni siquiera es necesario. También es verdad que hay muchos chiquillos que buscan saber o conocer o saber algo sobre educación sexual porque la coeducación afectivo-sexual no está interiorizada. O simplemente que ponen la palabra teta y le sale pornografía. Es decir, que la mayoría ni siquiera lo busca. Es decir, la violencia que les llega a través de los móviles y nos detectamos. Y, por supuesto, cuando mantenemos el imaginario colectivo de la pornografía o la prostitución, es para la legitimación del consumo y del disfrute masculino, ¿vale? Es decir, las niñas y las mujeres en nuestra cultura se convierten en agentes consumibles para los hombres, según Rosa Coe, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Porque el proceso de deshumanización de las niñas comienza en la infancia, no cuando somos ya adultas. Comienza en edades cada vez más tempranas. El patriarcado tiene la gran habilidad y la estrategia maravillosa de deshumanizarnos, porque cuando somos deshumanizadas no se nos ve como personas, se nos ve como cosas y es mucho más fácil explotarnos así. Es importante que lo tengamos en cuenta. A mí me ha tocado la parte chunga, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho utilizar el sentido del humor y veo, por ejemplo, a Teresa, que yo me parto de risa en sus sesiones y claro, yo aquí puedo poco sentido de humor, aunque yo me ha tocado la parte malilla, ¿vale? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que abordarla también porque creo que es fundamental que las familias tengan constancia de ello, porque es importante y que os forméis también en educación afectivo-sexual desde una perspectiva coeducativa fundamental y feminista es fundamental, pero para que habléis y creéis espacio y para que más que cuestionéis, creéis situaciones donde vuestros hijos e hijas os cuenten, sin juzgar, sin enfadarnos primero, que nos sale muchas veces el enfado. Intentar saber por qué lo hacen, por qué consumen determinadas cosas. Es importante porque lo necesitan. Y si hipersexualizar es inferiorizar, coeducar, por supuesto, garantiza la humanidad que el patriarcado arrebata a las niñas desde que son muy pequeñas. Vamos a terminar con lo positivo, vamos a terminar con cómo podemos abordar esto, qué estrategias podemos seguir, y son estrategias coeducativas que yo os voy a pasar para un poco darle la vuelta, porque podemos hacer muchísimo. Es decir, desde lo más pequeñito y además poniéndonos objetivos medibles, objetivos que podamos alcanzar y poco a poco. Y siendo consciente también, y no pasa nada, de hasta dónde podemos llegar, porque tenemos que ser conscientes de que hay veces que no podemos llegar hasta ciertos puntos o porque nos faltan las herramientas o nos falta la formación. Pedid esa formación, es importante que pidáis, es importante que la familia, porque además venimos yo que tengo 50 años, ya vengo de una generación donde incluso decir vulva, yo no supe lo que era una vulva o no supe nombrarla ya siendo mayor y nadie me habló ni siquiera de la menstruación. A mí cuando me llegó la menstruación yo dije, mamá, esto es la regla que tú una vez dijiste y yo no sabía, ¿no? Fijaros la violencia, ¿no? De forma inconsciente, porque tu familia no es que quiera violentarte, pero es tabú. Entonces, es muy importante que esto lo hablemos. No puede ser que a día de hoy las niñas se pasen la compresa a escondida como si estuvieran pasándose una papelina de heroína, como si estuvieran haciendo algo mal. El sistema, algo ahí falla. Es decir, o como cuando a una niña le llega la regla, tienen miedo incluso a decir en clase que quieren salir al servicio, porque es como si fuera algo malísimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tenemos que desmantelarlo, ¿eh? Las niñas aprenden a convivir con muchísimos penes dibujados por todas partes,
pero las vulvas nunca vamos a ver vulvas dibujadas por ahí, porque sigue siendo algo de lo que no se habla, ¿no? Entonces es importante que sepamos identificar qué nos falta para poder seguir formándonos como familia. Y la sexualidad, que nada tiene que ver con lo que hemos visto de la pornografía, porque eso no es sexualidad, eso es, como dice Mónica Lario, un discurso de odio contra las mujeres y es violencia sexual. Y además, cuando yo lo abordo en clase, porque me sale, los niños lo identifican y dicen, pues es verdad, Gemma, es muy violento, parece que la están violando. Y encima parece que sonríen, pues yo no sé de qué sonríen, porque vaya tela, no veas, es que algunas veces que parece, un chiquillo en sexto de primaria me dijo, Gemma, me había dicho escondida que él consumía pornografía, pero que más niños de su clase también lo hacían. Y él no quería que su profesora lo supiera. Y cuando estaba así hablando, estábamos teniendo, digamos, un plenario y estábamos conversando, él levantó la mano y me dijo, Gemma, yo estoy pensando una cosa. A mí me han contado que en la pornografía salen algunas imágenes muy violentas. Y yo me digo, oye, ¿tendrá eso algo que ver con lo de la manada? Impresionante esa lucidez de ese niño de sexto de primaria que dijo, claro, si los niños y los adolescentes consumen tanta pornografía que es absolutamente violenta contra las mujeres, eso lo normalizamos. ¿Cómo es posible? Bueno, yo sí sé que es posible que un niño tan pequeño tenga esa mirada, porque la tienen, pero no les damos la posibilidad de que lo analicen y lo verbalicen. Es que lo bordó. Es más, eso tiene que tener alguna relación, ¿no? Porque yo no lo he visto, pero a mí me lo han dicho. Pues es importante, porque ese niño lo que necesita son respuestas y necesita una educación afectivo-sexual, él y todos sus compañeros y compañeras, que les permitan crear relaciones sanas y sobre todo igualitarias. Ya dije definí un poco y conceptualicé lo que significa el feminismo y nos vamos a qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer. Estoy pendiente de la hora para no pasarme mucho, ¿vale? Algo importantísimo que parece de cajón, pero es que se nos olvida, es tener en cuenta a las niñas y escucharlas cuando sobre todo toman conciencia de la desigualdad y de la opresión y de la violencia que sufren. No le digamos que son tonterías, porque no lo son. Cuando una niña hace una reflexión o se queja porque ha sentido discriminación o te está hablando de que alguien o de que un compañero le ha subido la falda, no podemos decir, ay, anda niña, que exagera eres. Vamos a ver, eso es una agresión sexual. ¿El chiquillo a lo mejor es consciente? No, pero vamos a trabajar con la niña, vamos a trabajar con el niño, vamos a trabajar con toda la clase para que aprendan y además interioricen que nadie toca el cuerpo de nadie y que levantar la falda es una humillación y es una agresión sexual. Tenemos que verlo, porque tenemos que verbalizar la violencia sexual que sufren las niñas. Entonces, es importante y no pasa nada, no estamos estigmatizando, ni estamos creándole un sentimiento de culpa a ese chiquillo. No, a ese chiquillo lo estamos educando, lo estamos coeducando. Y ese chiquillo dirá, oye, pues es verdad, pues eso no lo voy a hacer más. Es que más, no solamente no lo voy a hacer, sino cuando algún compañero lo haga o cuando yo vea alguna cosa que no me guste. Es decir, que se conviertan también en agentes sociales de cambio. Valorar sus logros, sus metas. Si solo les decimos que son guapas, ay, qué guapa eres, y las niñas, la palabra que más escuchan a lo largo de su vida es guapa, 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 era una muñeca, qué linda, qué guapa, qué guapa. Vamos a cambiar un poquito el guión y vamos a, como decía la compañera, ¿no? Vamos a promover que quieran explorar el mundo, que quieran conocerlo, que cuando hagan una pregunta no digan, ¡ay, qué pesa eres otra vez! O cuando las niñas lideren y emprendan, no les digamos que sean mandonas, porque es que nos las estamos cargando y aparte no solamente lo escuchan las niñas, sino también los niños y toman nota. Y por supuesto, esto es que lo tengo siempre, es que las niñas tienen el derecho y las mujeres de ser nombradas a lo largo de toda su vida. Vamos a nombrarla, porque no nombrarlas es violencia. Para mí es fundamental que se visibilice la genealogía de las mujeres y también la genealogía feminista, porque las niñas necesitan saber que pueden estar en todos lados. Se tienen que pensar, se tienen que imaginar subiendo una cumbre en una montaña, se tienen que ver como exploradoras, como científicas, como decía Marga, como fontaneras, como les dé la gana, pero se tienen que ver, se tienen que imaginar
tienen que, sus imaginarios tienen que crecer muchísimo para ver que pueden ser lideresas, que pueden gobernar, aunque después, incluso, por ejemplo, vimos ayer a von der Leyen, ¿no? que en una cumbre mundial, pues ni siquiera uno de los presidentes la quiso saludar, ¿no? O como, por ejemplo, cuando se reunió con el presidente de Turquía y con su compañero, que deja mucho que desear porque nunca se cosca, ¿vale? Tiene que ver con cómo tiene normalizado el machismo. Pues cuando se fueron a sentar, para ella no había silla. Es que para nosotras no hay silla, porque podemos tener, digamos, tener poder, pero nos falta autoridad. Pero no es porque no queramos tenerlo, sino porque el patriarcado no nos la quiere dar. Entonces tenemos que cogerla nosotras. Entonces es importante. Pero además es importante porque los niños también tienen que tener esos referentes para que empiecen a darse cuenta y a identificar que las mujeres y las niñas contribuyen con su sabiduría y con sus conocimientos a crear no solamente conocimiento, sino también civilización. Es importantísimo. Es importante que no solamente cuidemos el lenguaje, sino también la imagen, la representación de las niñas. Es importantísimo. Y sobre todo, vamos a invitarlas a que tomen la palabra, a no callarlas, a decirles que son unas cotorras, o que, como ya decía antes, que son unas mandonas, o cuántos pajaritos tienen en la cabeza cuando tienen ideas. Cuando una niña quiere liderar, si le decimos que es mandona, ese mensaje lo está asumiendo ella. Es como decirle, estás asumiendo un rol que no te pertenece, te estás saliendo del tiesto, y los niños también toman nota, es que es muy importante. Y que experimenten, que cuestionen, que reivindiquen. Es importantísimo, es importantísimo. Fundamental, porque eso es una violencia machista que no vemos, no cuestionarla ni responsabilizarla por la opresión y la violencia que sufren. Es que si vas con farda corta, hija, tú verás. No, tú al colegio o al instituto no vienes con un pantaloncito corto. Tus compañeros sí, pero tú no, porque es que tú vas, porque es que se pueden poner nerviosos o vas provocando. Estamos sexualizando su cuerpo. Eso me pasa en algunas ocasiones, que me quedo todo rayada. Cuando me dicen algunas alumnas, es que nos llama la atención si venimos con fardas cortas, con un pantalón corto en verano, y mis compañeros pueden venir. Es que ustedes vais provocando. Esa es la cultura de la violación, que la tenemos absolutamente interiorizada y no la estamos identificando. Favorecer su independencia, su autoconcepto, siempre de una perspectiva feminista. Nada más emancipador que ser lo que tú quieres ser sin cortapisas, ¿no? Educar, por supuesto, en la corresponsabilidad y en el reparto y en el uso igualitario de los espacios, de los tiempos, a las niñas y a los niños. La corresponsabilidad de que son muy pequeñitos y pequeñitas para que sean personas autónomas. Yo siempre les digo que no puede ser que, porque me dicen algunos chiquillos, bueno, pero es que, digo, pero no puede ser que tú tengas 30 años no sepas hacerte un puchero y se saltan de reír, ¿no? Pero se trata de eso, o no sepas cuidar a alguien a quien quieres, a una persona mayor, o a un niño pequeñito, a una niña pequeñita. Fomentar lo que ya decía y he venido diciendo durante todo el tiempo, la actitud crítica, tanto individual como colectiva, y crear un alumnado crítico, pero también activista, que es fundamental. La coeducación afectivo-sexual desde infantil, desde 0 a 3 años. Cosas tan básicas como el deseo personal, la importancia de respetar el espacio personal, la importancia de tener una buena autoestima. Todo eso es coeducación afectivo-sexual. Tenemos que garantizar que las niñas puedan moverse en un mundo donde haya espacios seguros para ellas. Porque si una niña me dice que tiene miedo a tomar la calle, es una niña que no disfruta de la ciudadanía, no es una ciudadana de pleno derecho. No podemos ser ciudadanas de pleno derecho si no tenemos espacio seguro. Y actualmente, a día de hoy, ningún espacio seguro para nosotras. Porque salir de marcha es jugarnos la vida. Porque tomarte una cerveza, incluso con alguien, con un compañero a quien conoce, puede ser que nos estemos jugando la vida. Estar en casa, en un espacio que debería ser seguro, ahí también nos estamos jugando la vida. Es brutal y eso tenemos que darle la vuelta. Cambiar la mirada a los niños es imprescindible, trabajar con ellos, el desplazamiento de la responsabilidad. Vamos a dejar a las niñas un poquito tranquilas y vamos a trabajar con los niños, ¿vale?
Pues para que desde que son muy pequeños no interioricen ese discurso de la superioridad y aprendan a no ejercer ni opresión, ni control, ni poder, ni dominio, ni ningún tipo de violencia. Y fundamentalmente esa violencia estructural, que está absolutamente interiorizada. Desmantelar ese constructo de la masculinidad, ese constructo que es hegemónico de dominación y de violencia patriarcal. Los niños que sean niños libres de estereotipos, de roles, que aprendan incluso a darse abrazos entre ellos. Es decir, es importante que aprendan a relacionarse de otra manera, desmantelar ese constructo de la feminidad. No es lo mismo ser mujer que ser femenina. No es lo mismo. No es lo mismo parir que ejercer la maternidad. No es lo mismo. Estamos hablando de construcción cultural, de opresión, de estructura, de poder y dominio contra las mujeres. Y es importante para desmantelar toda esa sumisión y toda esa subordinación y toda esa opresión. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Creo que me ha ido dando tiempo de ir terminando, quedan 15 minutillos, pero quiero cerrar con una reflexión que creo que es importante. La mirada crítica es importante, pero la mirada autocrítica también. Es importante que partamos desde la autocrítica. ¿En qué momento, de qué manera, de forma muchas veces incluso subliminal o incluso de forma inconsciente, yo facilito, permito, valido, perpetúo en mis comportamientos, en mis miradas, en mi forma de relacionarme? Todo esto que estamos viendo. Y tenemos que indignarnos contra la opresión, no contra lo que estamos escuchando. Porque es que yo no soy machista, vamos a ver, vamos a entendernos. Si somos hijos e hijas de un machismo que nos está atravesando, evidentemente no tiene el mismo significado ni el mismo impacto que una mujer tenga un pensamiento machista que un hombre. Porque tener un pensamiento machista significa que yo misma me estoy tirando piedras contra mi propio tejado y también estoy facilitando la opresión que se ejerce contra mí, ¿vale? Entonces es importante. La educación afectivo-sexual desde una mirada coeducativa es fundamental, querer mucho a nuestros niños y niñas y facilitarles y darles la oportunidad de tener una educación igualitaria. Es su derecho. Es una cuestión tan básica como derechos humanos y justicia social, pero es su derecho, ¿vale? Muchísimas gracias por contar conmigo.